Y acompáñame, hermanos. Efesios 4, 25 al 32. Yo lo voy a leer, usted acompáñeme ahí con su vista. ¿Pueden bajar poquito el micrófono, por favor? Efesios 4, del 25 al 32. Yo lo voy a leer, usted acompáñeme ahí con su vista. Dice así la palabra de Dios: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección de Dios en este mensaje del día de hoy. Señor, te damos gracias por este culto, por estos cantos, Padre, que hemos traído ante ti, estas oraciones que han sido derramadas, Padre. Te pido ahora en este mensaje que sea el Espíritu Santo hablando a través de nuestra vida, Padre. Que a través de tu palabra podemos aprender más de ti, podemos vivir una vida que te glorifique, una vida que te honre. Podemos así, Padre, hacer tu voluntad por la cual tú nos has llamado a través de tu palabra, que a través de estas exhortaciones, estas ordenanzas, podamos nosotros vivir nuestra vida en Cristo. Gracias, Dios, te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, todos nosotros en nuestra antigua manera de vivir, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos espiritualmente, estábamos viviendo en nuestros delitos y pecados. Quiere decir que estábamos completamente alejados de Dios. Como tales, dice la palabra de Dios, que éramos hijos de desobediencia. Estábamos esclavizados por nuestros propios deseos, por los pecados. Estábamos influenciados por las corrientes de este mundo, que lamentablemente todo está gobernado por Satanás. ¿Y cuál era la consecuencia de esa vida? Que estábamos bajo la ira de Dios. Todos estábamos rumbo a ese camino eterno. Pero sabemos que Dios fue rico en misericordia y por su gran amor nos dio vida. Todos nosotros los creyentes juntamente con Cristo nos despojó de esa muerte espiritual y por medio de eso nos renovó en el espíritu de nuestra mente. Lo que antes hacíamos, todas esas inmoralidades, perversidades, ahora Dios ha transformado nuestra conducta, una manera que glorifica, una manera que edifica. Por esa razón, ahora como creyentes somos creados en justicia y santidad. Ahora somos llamados a vivir nuestra nueva vida en Cristo. Y por eso, hermanos, a través de este mensaje que traemos el día de hoy, nos exhorta que ya no debemos de vivir como antes vivíamos o como viven los incrédulos. ¿Por qué? Porque esas cosas viejas pasaron. Todas las cosas nos son hechas nuevas en Cristo. Ahora Cristo se gobierna nuestra vida, nos renueva continuamente a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña cómo debemos de vivir conforme a su voluntad. El día de hoy vamos a ver unas exhortaciones, unas ordenanzas, gracias hermano, que tenemos que poner en práctica todos nosotros en nuestra nueva vida en Cristo. Vamos a ver unas aplicaciones prácticas para vivir nuestra nueva vida en Cristo. Los que vimos el mensaje hace algunos miércoles de la nueva vida en Cristo, lo que dice el pasaje anterior de aquí de Efesios, después Pablo ahora nos da unas instrucciones prácticas de cómo debemos de vivirla, una serie de aplicaciones. Esa serie de aplicaciones reflejan el contraste de cómo era nuestra vida a lo que debe ser nuestra nueva vida.
Aquí el apóstol Pablo nos va a exhortar a través de toda esta serie de aplicaciones de cómo debemos de pasar de mentir a hablar la verdad, de cómo antes teníamos una ira descontrolada a un enojo controlado o justificado. Antes que robábamos, ahora debemos dar con generosidad. Antes hablábamos palabras corrompidas, ahora debemos de hablar palabras edificantes. Antes teníamos todas actitudes que entristecían al Espíritu Santo. Ahora, como cristianos, debemos reflejar virtudes que imitan a Cristo. Así que vamos a ver, hermanos, la primera aplicación práctica aquí a través de este mensaje. En el versículo número 25 nos dice que debemos desechar la mentira y hablar la verdad. Nos dice ahí versículo número 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad con cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Todos sabemos, hermanos, que la mentira era un hábito de nosotros en nuestra antigua manera de vivir. Es un hábito que vive la sociedad hoy en día. ¿Y por qué, hermanos? Porque lamentablemente todo está influenciado por Satanás, que es el padre de la mentira, como afirma su palabra. Ahí acompáñenme a Juan 8:44. Nos dice la palabra de Dios. Acompáñenme ahí a Juan 8:44. Dice así la palabra de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida del principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Lamentablemente, hermanos, sabemos que las corrientes de este mundo, toda la sociedad está fundamentada en la mentira. Sabemos que la autoridad, las empresas, las compañías, las religiones que hay allá afuera, todo está influenciado por Satanás. Todo el sistema político que hay, social, religioso, hasta moral, está bajo el dominio de Satanás. Ese es el modo de vivir de los inconversos, lamentablemente. Era el modo de vivir de nosotros antes. Por eso la Biblia describe esta manera de vivir de aquellos que no conocen a Dios, que está llena de toda injusticia, que está llena de engaños, de malignidades. Por ejemplo, hermanos, un ejemplo cotidiano se lo voy a poner aquí sencillo. Alguien que llega tarde a su trabajo y el jefe le pregunta, ¿por qué llegaste tarde a tu trabajo? Y él responde, no, pues había demasiado tráfico. Es algo creíble aquí en nuestra ciudad y en muchas ciudades. Pero a veces la verdad es otra, simplemente llegó tarde porque anoche se desveló en las redes sociales o se desveló viendo televisión o haciendo cualquier cosa y usó esta excusa para evitar el regaño del jefe a lo mejor. Pero en realidad no fue sincero, no dijo la verdad. A veces esas mentiras se disfrazan de algo justificable, de algo aceptable, comúnmente llamadas esas mentiras blancas o piadosas. Pero cualquier mentira, hermanos, sea blanca, sea piadosa, todo es torcer la verdad. Muchas veces nomás para protegernos, para quedar bien. Lo mismo sucede, otros ejemplos, excusas para no asistir a alguna reunión. Cuando culpamos a alguien más porque el trabajo no salió, a veces exageramos en historias, en anécdotas que vivimos. Eh, También cuando decimos que no pasó nada, en realidad hay un gran problema detrás. Cuando a veces nos comprometemos a apoyar a alguien, pero no lo hacemos con la intención de cumplir. A veces halagamos también a personas, pero para obtener algo a cambio. Todo esto, hermanos, es una vida cotidiana del mundo que vive afuera. A lo mejor nosotros vivíamos de cierta manera de este tipo de mentiras. Todo eso son diferentes formas que abarca la mentira. Pero aquí todas nos alejan de este mandato, toda y cada una de ellas nos alejan del mandato de hablar la verdad con nuestro prójimo. Y en nuestra nueva vida debemos de ser, entonces, hermanos, debemos de ser reconocidos como alguien que siempre habla con la verdad, tanto entre nosotros como hermanos aquí en la iglesia, como
las otras personas que están allá afuera. Y parece sencillo, hermanos. Sabemos que implica, no es tan sencillo, implica un gran compromiso por parte de nosotros. Así que, hermanos, como cristianos no debemos de participar en ninguna clase de estas mentiras, porque la mentira ya no es compatible con nuestra nueva naturaleza. ¿Y qué debemos de hacer? Debemos de dejar la mentira y decir la verdad. A lo mejor, en un caso, a mí me ha pasado de que no, a lo mejor no logré cumplir una meta en mi trabajo y en vez de decir mentiras o excusas a mi jefe, pues le digo la verdad. En vez de decir, no, el sistema falló, es que no me trajeron el inventario para yo terminar mi trabajo. No, decir con honestidad, pues, yo no lo pude lograr, no pude hacerlo. Es mejor, hermanos, decir la verdad que andar diciendo mentiras. Es mejor ser honestos y así mostrar nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, mejorar. Del mismo modo, hermanos, otros ejemplos, si se nos olvidó asistir a algún compromiso, alguna reunión, es mejor no andar con excusas, mejor hablemos con la verdad. No pudimos asistir, asimismo no contar historias, exagerar. Todo esto, hermanos, debemos de hablar siempre con la verdad. Y esto es lo que Pablo quiere decir cuando exhorta a hablar la verdad con cada uno, con su prójimo. Porque sabemos, hermanos, que Cristo es el camino, Él es la verdad y la vida. El Espíritu Santo es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Por eso, hermanos, ya no estamos nosotros en el dominio de la mentira. Antes éramos hijos del diablo, lamentablemente, el padre de la mentira. Ahora pasamos a ese dominio de la verdad. Por eso la mentira ya no es, ya no forma parte de nuestra vida, de nuestra nueva identidad. Hermanos, así que hablemos la verdad. ¿Y por qué tenemos que hablar la verdad? Entre nosotros, porque somos miembros los unos a los otros. Aquí la palabra prójimo se entiende como que somos hermanos en Cristo. Y entre nosotros, con una razón más especial, debemos de hablar la verdad. Hermanos, todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos su iglesia. Si nos mentimos unos a otros, pues nos estamos mintiendo a nosotros mismos como la iglesia que somos. ¿Y eso qué va a pasar si somos mentirosos entre nosotros? Se destruye la armonía, se destruye la unidad de la iglesia, se destruye la confianza entre hermanos. Todos nosotros alguna vez hemos mentido y sabemos que hay consecuencias. ¿Qué consecuencias hay si usted cuenta alguna mentira, cual sea que usted cuente? Se rompen la confianza, ¿no? La relación entre los amigos, entre las amistades, incluso entre los hermanos. Daña la unidad que tenemos como familia o como iglesia. Y sobre todo se afecta nuestro testimonio como cristianos. Ya no vamos a hacer no vamos a perder nuestra credibilidad como cristianos. Y la palabra de Dios, ¿qué nos dice en cuanto a las personas que cuentan mentiras? Ahí en Proverbios 19:5, si gusta acompañarme, nos dice que en cuanto al que cuenta mentiras, ¿qué nos dice aquí el autor de Proverbios? Nos dice Proverbios 19:5, dice, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando no aceptamos a decir la verdad y seguimos con las mentiras? Pues va a venir una mentira y luego va a venir otra mentira para tapar esa mentira y así sucesivamente, formar una cadena de mentiras, pero sabemos que tarde o temprano todo sale a la luz. Va a salir a la luz esa mentira y vamos a terminar en vergüenza nosotros. Incluso pues sabemos que traen consecuencias si mentimos, ya sea en el trabajo o en la escuela, pueden ser expulsados, usted puede perder su trabajo, incluso puede haber problemas legales. Pero lo más grave de todo esto, hermanos, aparte de las consecuencias que uno tiene por mentir, es que toda la mentira ofende a Dios. Ahí afirma su palabra en Proverbios, ahí mismo en Proverbios 12:22. Si gusta acompañarme, que nos dice aquí el autor de Proverbios acerca de los que mienten.
Dice Proverbios 12:22. Dice la palabra de Dios: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dios es un Dios de verdad, hermanos, y toda mentira, toda clase de mentira, como vimos esos ejemplos, sea chiquita, sí, sea una mentira grande, Dios aborrece toda clase de mentiras. Por eso el creyente ahora debe amar la verdad. Ahora, como nuevas criaturas en Cristo, somos sensibles a mentir. Y entonces, ¿cómo vamos a pasar de la mentira a la verdad? Sencillo es hablar la verdad con nuestro prójimo. Y aquí el apóstol Pedro nos da un consejo ahí en 1 de Pedro 3:10. Si gusta acompañarme a 1 de Pedro 3:10. Dice así la palabra de Dios, 1 de Pedro 3:10. ¿Ven, hermanos, si lo tienen? Dice así: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios, que dicen, no hablen engaños. Si en verdad, hermanos, tú quieres tener una vida, una comunión con Dios, tener una paz en tu vida, no tener estas consecuencias de las mentiras, de no ofender a Dios, hay que poner un freno a nuestra lengua. Hay que parar de decir toda clase de mentiras. Eso significa que sea cual sea el motivo, yo sé que a veces es difícil, incómodo, vergonzoso decir una verdad, pero siempre debemos de hablar con la verdad en todo momento. Y así Dios aquí nos está diciendo que hablar la verdad es paz en nuestro interior, porque hablar la verdad va a reflejar una confianza en nuestras relaciones, nuestro testimonio va a ser verdadero, va a traer un descanso al decir siempre la verdad. Y ahora, hermanos, vamos a pasar a la segunda aplicación. Aquí en el versículo número 26 dice la palabra de Dios, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí al decir airaos, pero no pequéis, el apóstol Pablo está reconociendo el enojo. Todos nos hemos enojado en alguna vez en nuestra vida. Es una reacción natural que todos tenemos, parte de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Pero este enojo a veces puede ser descontrolado. A veces puede ser un enojo justificado. Un enojo justificado, hermanos, es aquel que nace por la santidad, por la justicia de Dios. Y la Biblia nos da ejemplos claros acerca de eso. Dios, un Dios santo que muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Sabemos que el pecado es un ataque directo contra la santidad de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Dios contra ese pecado? Es manifestar su ira y juzgar al pecador. Sabemos que la paga del pecado es la muerte. Lo vimos también en la vida del Señor Jesucristo. Cuando Él entró camino a Jerusalén, llegó al templo y como con enojo vio a aquellos comerciantes que profanaban su templo. Lo estaban usando como mercado. Muchos comerciantes estaban usando para vender animales de todo tipo para sacrificios. Muchos estaban cambiando todo tipo de moneda. Y el Señor Jesucristo se enojó, dice ahí la palabra de Dios. Agarró una cuerda, un látigo y empezó a echar a todos de allí. Y no fue porque fuera una ofensa personal, sino que era una falta de reverencia hacia Dios. Era un insulto de lo que estaban haciendo esos comerciantes hacia Dios. Así, hermanos, el enojo de Cristo se presentó en esa falta de respeto que ellos tenían. Y así es el verdadero enojo, hermanos, como el del Señor Jesucristo, un enojo que no pasa a pecar. Sabemos que a veces nos vamos a indignar todos nosotros por cosas que vemos. Una vez me indigné por unos compañeros que estaban contando ahí, estaban hablando, haciendo chistes, usando el nombre de Dios.
Entonces yo me acerqué y les dije que eso es un respeto hacia Dios, lo que ellos estaban diciendo. Se los dije con calma, con amor. Porque para mí usar el nombre de Dios es sagrado, no es para usarlo en burlas, en reírse. Así que hermanos, a veces nos vamos a indignar por cosas y nos hemos indignado a veces por cosas como cuando una persona es discriminada, una persona discapacitada y muchos se burlan de ellos, o a veces vemos a personas vulnerables de la calle que muchas personas les hacen bromas o abusan de ellos, o en nuestro trabajo a veces que el jefe abusa de su poder y abusa de todos sus empleados. A veces eso nos va a traer indignación, sabemos, hermanos, pero que ese enojo no nos pase de una manera personal, porque ahí es cuando actúa el egocentrismo. El egocentrismo es aquel que hace que tengamos un enojo descontrolado. Ese enojo descontrolado ya se va a hacer cuando nosotros lo tomamos de manera personal, cuando ya nos está afectando a nosotros, a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo. Y ese enojo, hermanos, nos va a conducir hacia el pecado. Todos nosotros nos hemos enojado. A veces, les pongo un ejemplo, a veces que no estamos ahí en el trabajo, ¿no? En el celular, y el jefe nos dice, por favor, deja ese celular ahí, estás desconcentrado, te está interfiriendo con el trabajo. Y a veces, como es nuestra reacción, reaccionamos de una manera haciendo gestos, o a mejor respondiéndole de una manera grosera. Y ese es cuando el enojo nace de nuestro orgullo, ese es cuando tenemos un enojo descontrolado. En todos estos casos, hermanos, nos dice aquí que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. A veces, hermanos, nos enojamos y guardamos ese enojo. Eso da la oportunidad a que Satanás pueda sembrar en nosotros sentimientos de amargura, sentimientos de odio. Por ejemplo, muchos aquí hemos discutido con nuestras esposas. Yo les he discutido por cosas tan simples. Mejor dejamos esa ropa tirada nosotros como hombres, que siempre se nos pasa. Y pues sabemos que la mujer a veces se cansa de decirnos, de estar recogiendo, y lo repite una otra vez. Y a veces nosotros no andamos de buenas, estamos estresados por el trabajo, y nosotros también respondemos con los mismos gritos. A veces nosotros sacamos esas situaciones del pasado, reluciendo errores de nuestra esposa. ¿Qué pasa en estas situaciones cuando no controlamos esa ira, hermanos? Pues en nuestra relación como de esposos, pues se va a fracturar. Tanto como la esposa como el esposo van a tener ese enojo descontrolado. ¿Y qué va a pasar a eso? Pues vamos a perder el respeto, vamos a perder el amor, vamos a tener pleitos constantes, va a haber resentimiento, va a haber amargura. Y Jesús nos advirtió acerca de este tipo de enojo. Ahí en Mateo 5, 21 y 22 nos dice acerca de ese enojo que ya guarda resentimiento, amargura contra nuestro prójimo. Nos dice en Mateo 5, 21 y 22: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Esto no solamente se está refiriendo, hermanos, a matarlo físicamente. Ya cuando usted llega a ese enojo descontrolado o a esa ira descontrolada, ¿a qué lo va a llevar? Pues a insultar a su prójimo, lo va a llevar a actuar con violencia, a tener resentimiento, a tener amargura. Y todo aquel que aborrece a su hermano, dice la palabra de Dios, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene eterna permanente en él. Así que, hermanos, si usted guarda ira descontrolada, si usted tiene ese resentimiento contra su hermano,
lamentablemente usted está quebrantando este mandamiento de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros, hermanos? De pasar de esa ira descontrolada al dominio propio, como dice ahí su palabra en Proverbios 14:29. Dice aquí el autor de Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. En esos momentos que usted sienta esa ira, ya alguna ofensa o por alguna injusticia que usted vea, debemos de tener ese dominio propio. Todos como creyentes hemos recibido el dominio propio por parte del Espíritu Santo en ese momento que usted siente ira. Y si usted batalla con la ira, ore a Dios, pídale que necesita ese dominio propio para controlar sus emociones. Solamente a través de nuestra humildad, hermanos, vamos a vencer esa ira que tanto tenemos en estos momentos de injusticia o en estos momentos en que nos ofenden. ¿Y qué debemos de hacer, hermanos? Yo siempre aplico esto a mi vida cuando me enojo con alguien. Yo sé que yo no me enojo tan rápido, pero cuando me enojo, y a veces lo hago con mi esposa, yo siempre hago esto. Literalmente tomo estas palabras: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo antes de irme a dormir, si me he peleado con mi esposa, voy y busco reconciliarme con ella. Le digo: amor, no me gusta estar así, no me gusta dormir así enojado. Yo sé que yo te ofendí de esta manera y que los dos discutimos. Perdóname por lo que te hice, busco la reconciliación. Ahora, esto se refiere no literalmente a que se pase la noche, sino no dejemos de pasar el tiempo para que el diablo actúe y esa amargura, ese resentimiento crezca en nosotros. Por eso debemos de buscar la oportunidad de reconciliarnos con nuestro hermano, con su familiar, con su esposa. Así que si hoy estás enojado con alguien, te guardas ira, hoy es el momento, hermano, reconcíliate con esa persona, con tu hermano. Pídele a Dios que Él en esos momentos de ira te dé ese dominio propio que ya nos ha dado por medio del Espíritu Santo. Ahora vamos a pasar, hermanos, a la tercera aplicación que el apóstol Pablo nos dice aquí a través de su palabra. Dice versículo número 28: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermanos, sabemos que todo allá la sociedad, ¿cuál es la meta de todas las personas? Es el materialismo, el tener más dinero, el tener más cosas, lo que le guste a las personas. Por eso el viejo hombre siempre desea en su vida lo material. Y a veces, como no puede obtener lo material, pues accede a robar de todas las maneras posibles que hay, asaltando, estafando, etcétera. Un claro ejemplo cotidiano, se lo ilustro a través de esto. Una persona fue a la casa de su amigo y vio unas monedas, unos billetes ahí regados en su mesa. Este amigo dijo: no, si tomo unas cuantas billetes o monedas y me los guardo, ni cuenta se va a dar. A cabo es poco, no hay importancia si tomo poco de ahí. Pero con tan solo un peso que tome de ahí, él lamentable ya ha quebrantado la confianza de su amigo. Y lo más lamentable es que él ya ha pecado delante de Dios. Lo mismo sucede, hermanos, en otros ejemplos. A veces los estudiantes roban créditos de autores o de investigaciones. A veces tomamos algo prestado y nos los adueñamos. Todos estos ejemplos cotidianos, todo es un robo, es una ofensa delante de Dios. Y aunque parecen todos estos actos pequeños, a veces la gente de afuera no le toma importancia. Todo esto es porque nace de ¿dónde? Un corazón egoísta, un corazón que siempre busca solamente su propio bienestar, solamente su propio placer, ve pues, por sus propias necesidades, sin importar cuál sea el motivo, hermanos. Aún así que alguien diga aquí:
yo tuve que asaltar un Oxxo porque pues, tengo necesidades, no tengo para darle a mis hijos, estoy enfermo, no tengo para comprar las medicinas. El fin no va a justificar los medios, además todo es un robo delante de Dios y como tal va a traer las consecuencias. Aquí también viendo Proverbios 6, 30 y 31, si gusta acompañarme, ¿qué nos dice aquí el autor de Proverbios acerca de estas personas que hurtan? Proverbios 6, 30 y 31 dice la palabra de Dios, ahí en Proverbios 6, 30 y 31. Dice así la palabra de Dios: no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Así como les dije, aunque el ladrón robe por necesidad o por cualquier eh, cosa que él necesite, cualquier robo es un acto egoísta, porque solo uno piensa, solo va a pensar en sus propios intereses, en sus propios deseos. Y así como esa persona robó, obtuvo eso ese, de una forma deshonesta, también esa persona lo va a perder y hay consecuencias. Sabemos que robar trae consecuencias, todos nosotros sabemos aquí. Aparte de que perder la confianza contra las personas que le estamos robando, pues eh, va a tener castigos, va a tener castigos legales ante la ley si tú cometes cualquiera de estos robos. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, nos exhorta a no vivir de lo ajeno, sino a que ser personas íntegras, personas responsables que trabajemos con el esfuerzo para ganarnos la vida, a no pensar solo en nosotros mismos, sino también pensar en aquel hermano que es necesitado. Todos aquí trabajamos y tenemos ese fruto de ese trabajo honesto que todos nosotros tenemos aquí. Pero aquí el apóstol Pablo nos está exhortando a que debemos también ser generosos con otros. Él mismo puso su ejemplo, él y sus colaboradores cuando eh, tenían ese ministerio misionero, trabajaban ellos de su mano, fabricaban tiendas para sostenerse. Él no quería ser una carga para las iglesias que, en la cual él iba y les llevaba el evangelio. Él dijo ahí: porque recordéis, hermanos, nuestra fatiga y arduo trabajo de noche y de día. Trabajamos para no ser una carga a ninguno de vosotros mientras os predicábamos el evangelio de Dios. Él veía más allá de suplir sus propias necesidades. Él daba más allá con generosidad. Y él lo recordó ahí en Hechos, si me acompaña en Hechos 20, 33 y 35. Acompáñame ahí en Hechos. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso acerca de ser generosos? Dice ahí Hechos 20, 33 y 35. Dice, y la palabra de Dios: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para los que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido en todo. Os he enseñado que trabajando así, de esa manera en la que él trabajaba, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar con recibir. ¿Y a qué va esta exhortación, hermanos? De aquel que siempre veía por sus propios intereses, aquel que solo codiciaba y iba al hurto para tener esas cosas que él deseaba. Ahora en su nueva vida debe trabajar honestamente y de ese fruto debe de dar con generosidad hacia aquellos que son necesitados. Por eso ahora, hermanos, nosotros de nuestro trabajo honesto debemos de apoyar, ser generosos con aquellos que necesiten, aquellos que están enfermos, llevarles una despensa, llevarles los medicamentos que necesitan. A veces hay hermanos que pasan crisis de pobreza, apoyar un poco de lo que tenemos, visitar a personas viudas o ancianos que no tienen nada, contribuir a algo a sus necesidades, el invitar a alguien que no tiene que comer, y así usar nuestros recursos, nuestro trabajo para dar a aquellos que lo necesitan.
Así, hermanos, esa va a demostrar que nuestra vida es transformada, que nuestra vida ahora es antes de dar, es para, perdón, antes de recibir es para dar. Y aquí, hermanos, nos pasamos a la cuarta aplicación. La cuarta aplicación, aquí Pablo está amonestando contra el mal uso de la lengua, de palabras corrompidas a palabras edificantes. Versículo número 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí el apóstol Pablo nos dice que debemos de dejar de pronunciar esas palabras corrompidas. ¿Y a qué se refiere esas palabras corrompidas? Esa palabra corrompida viene de algo que está contaminado, descompuesto. Si usted ve una fruta ya que se ve en mal estado, un pedazo de chuleta, ¿no se lo va a comer o sí? ¿A que no? Porque está en mal estado, está corrompido. Así es el lenguaje sucio que sale de este tipo de palabras. ¿Y de dónde salen las palabras corrompidas? La Biblia nos dice que la lengua es un órgano difícil de controlar, es un fuego, un mundo de maldad lleno de veneno mortal. El mismo Señor Jesús también lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si una persona que habla toda clase de chistes de doble sentido, anécdotas vulgares, pone apodos ofensivos, ridiculiza a los demás con bromas pesadas, todo esto que refleja un corazón que está perverso. De ahí se conoce él, de la abundancia de su corazón, y de ahí va a hablar todas estas palabras corrompidas. ¿Qué nos dice el autor de Proverbios acerca de los que hablan estas palabras corrompidas? En Proverbios 15:4 dice así, Proverbios 15:4: la lengua sana es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Cuando nosotros usamos esas palabras corrompidas, además de estar ofendiendo a nuestro prójimo, aparte de estarlo dañando, esas palabras corrompidas están ensuciando nuestro corazón. Estamos perdiendo la sensibilidad hacia este pecado. Te empieza a hablar a lo mejor chistes de doble sentido y va escalando y así sucesivamente con el lenguaje. ¿Y qué nos advierte la palabra de Dios en cuanto a este tipo de palabras? Ahí en Proverbios 13:3 nos dice que el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. La manera de hablar, hermanos, también trae consecuencias a nuestras vidas. ¿Qué va a generar? Pues si tú insultas a una persona, la otra persona a lo mejor también nos va a ofender de otra manera, va a haber consecuencias, va a haber pleitos, mejor en tu trabajo, en la escuela, va a haber medidas disciplinarias, a lo mejor hasta te van a correr por insultar a alguien. Y sabemos que las palabras, hermanos, a veces hieren más que es como si fuera un golpe, porque esas palabras no se borran, no se olvidan. Esas palabras dejan marcas en nuestros seres queridos, en nuestros hermanos. Por eso ahora, hermanos, nosotros no podemos usar esas palabras ofensivas. Debemos de usar, ¿qué nos dice aquí? Palabras para la necesaria edificación. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra manera de hablar como creyentes? Debe ser apropiada, edificante, de dar gracia a aquellos que nos escuchan. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dejar este lenguaje corrupto, este lenguaje ofensivo, a una manera de hablar que agrade a Dios? Eso es únicamente llenándonos, hermanos, de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios encontramos todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, puro, amable, todo lo que es de un buen hombre. Sabemos, hermanos, que a veces estamos estresados, llegamos a la casa. Un ejemplo, llegamos a la casa y vemos toda la casa desordenada, tirada. Llegamos con ese estrés del trabajo y
Y a veces, en vez de gritarle a nuestra esposa, a nuestros hijos, ofendiéndoles por todo ese desorden, ¿qué debemos de hacer nosotros? Usar esas palabras edificantes de gracias apropiadas, decirle de una manera en que puedan ellos recoger las cosas, tratar de ese orden. eh, Debemos de usar esas mismas palabras llenas de gracia para fortalecer esa relación con nuestras familias. Porque las palabras edificantes, hermanos, son para construir. Las palabras corruptas que antes usábamos son para destruir. Por eso debemos usar esas palabras apropiadas en cada momento. Y tenemos nuestro ejemplo, el Señor Jesucristo. La Biblia dice que todos estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Vemos cómo el Señor Jesucristo, cuando fue llevado a la cruz, que fue latillado, fue golpeado, ¿qué hizo Él? ¿Usó palabras y ofendió? ¿Usó palabras para defenderse? No, Él se quedó callado. Él nunca respondió con ira, nunca usó esas palabras para defenderse. El Señor Jesucristo siempre usó palabras apropiadas en todo momento. Y nosotros debemos de imitar eso, y aquí lo vamos a ver en el Colosenses 4:6. Ahí acompáñenme a Colosenses 4:6. Aquí nos dice cómo debe ser nuestra palabra. Colosenses 4:6 dice, amén, hermanos. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La sal se usa, hermanos, se usaba antes para preservar los alimentos. No había refrigeradores antes. Usaban la sal para que no se descompusieran los alimentos. ¿Y qué hacen las palabras corrompidas? Pues son palabras contaminadas. Entonces, ¿cómo debe ser ahora nuestras palabras para sazonarlas con sal? Palabras llenas de gracia, que reflejemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra manera de hablar. Y viendo todas estas ordenanzas o todos estos mandatos que nos da el apóstol Pablo, nos da una motivación para desechar todas estas malas actitudes y vivir nuestra nueva vida en Cristo. Porque si no hacemos, si no cumplimos estos mandatos, vamos a contristar al Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso nos lleva a la siguiente ordenanza, versículo número 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hermanos, el Espíritu Santo, como parte de la Trinidad, no es una fuerza, como muchos dicen, una fuerza que te va a tumbar al suelo y te vas a empezar a retorcer. Tampoco es una energía invisible que te va a manifestar y vas a empezar a hablar, a decir palabras sin sentido. No, hermanos, el Espíritu Santo es Dios mismo. Así como el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo también es Dios. El Espíritu Santo a veces no le tomamos importancia, ¿no? Él no es menos importante, no es otro Dios distinto. Espíritu Santo es Dios, tiene todos los atributos de Dios, tiene una personalidad. Y sí que el Espíritu Santo piensa, decide y siente. Cuando nosotros caminamos en obediencia, obedeciendo sus mandatos, el Espíritu Santo se alegra en nosotros. Pero cuando nosotros mentimos en lugar de hablar, cuando nosotros nos enojamos descontroladamente, cuando robamos, cuando usamos estas palabras corruptas, el Espíritu Santo se contrista, se entristece. Eso es cuando sentimos una gran aflicción en nosotros. Si lo hemos sentido, alguna vez hemos tropezado, hemos cometido alguna de estas y sentimos que hemos fallado a Dios porque somos sensibles al pecado. Es el Espíritu Santo contristado en nosotros. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos entristecer a aquel que es nuestro consolador, nuestro ayudador, aquel que habita ya en nosotros? Hermanos, el Espíritu Santo es nuestra garantía de nuestra salvación.
y por la cual nosotros debemos de dejarle el control de nuestra mente, de nuestra vida. Para eso ha venido el Espíritu Santo, hermanos, para que nosotros vivamos en santidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dejándole el control absoluto y dejando a un lado nuestros deseos carnales, porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa, como dice Efesios 1:13, perdón. Así que fuimos aprobados, hermanos, confirmados como posesión de Dios. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Dios permanece en nosotros. Ahora tenemos una comunión con Él. Ya no tenemos una comunión con el mundo. Por eso, hermanos, ya no podemos vivir de esta manera en la que vimos ahorita. Porque ahora nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y como Él es santo, nosotros también debemos de vivir en esa santidad. Hermanos, el pecado ya no debe de gobernarnos. Ahora el que debe gobernar es el Espíritu Santo en nuestra vida. Y a través de Él tenemos esta promesa que un día seremos redimidos, que un día seremos libres de estos pecados, que un día tendremos ese cuerpo glorioso, incorruptible, semejante al de Cristo. Por tanto, hermanos, como ya tenemos el sello del Espíritu Santo en nosotros, ¿qué debemos de hacer? Desechar todas estas malas actitudes y revestirnos de aquellas virtudes que reflejan a Cristo en nuestra manera de vivir. El versículo número 31 y 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Antes, ¿cómo era nuestra reacción natural cuando nos ofendían? Ante la ofensa o ante algo que nos haya maltratado, nos volvíamos en la amargura, en el resentimiento, en el rencor. Antes no perdonábamos y a veces ni siquiera aceptábamos el perdón. Antes nosotros nos dejábamos dominar por nuestra ira, que se expresaba como en insultos, en ofensas, en palabras, todo con la intención de herir a nuestro prójimo. Y todo esto que vimos, hermanos, era fruto de un corazón egoísta, de un corazón concentrado solamente en nuestras necesidades. Por eso ahora la palabra de Dios nos manda que dejemos todo este tipo de actitudes. Y ya vimos las consecuencias, hermanos, las consecuencias de vivir en este tipo de actitudes. Destruimos nuestras relaciones con nuestra familia, aquí la unidad de la iglesia, la armonía, y nuestro testimonio se va a ver afectado ante el mundo. Si nosotros seguimos viviendo de esta manera, ¿qué van a decir los incrédulos? Van a decir, pues son una bola de hipócritas. Dicen que son cristianos, pero mira su manera de vivir. Se comporta igual que nosotros. Y no solamente su testimonio queda manchado, sino también la iglesia queda manchada. También el nombre de Cristo queda manchado. Esas personas, en vez de traerlos para Cristo, ¿qué van a hacer? Van a rechazar más el evangelio porque van a ver que no es creíble por nuestra manera de vivir. Así que, hermanos, ya no vivamos más en este tipo de actitudes, porque ya hemos sido nosotros despojados, hemos sido nosotros vestidos de nuevo hombre. Nuestra mente ya ha sido renovada a través de la palabra de Dios. Ahora nuestra vida debe ser caracterizada por la bondad, como dice aquí, la misericordia y el perdón, tal como Dios nos perdonó en Cristo. Hermanos, esa es la gracia que todos nosotros hemos recibido. Dios nos amó solamente por su gracia, como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Antes que teníamos estas actitudes, éramos nosotros enemigos de Dios, estábamos entregados a vivir en este tipo de actitudes, pero gracias a Cristo fuimos reconciliados por Él. Él pagó esa deuda que teníamos. Antes éramos mentirosos, antes robábamos, antes
ofendíamos a los demás. Él borró todos esos pecados a través de su sangre preciosa. Él nos rescató de esa vida que vivíamos antes. Así que hermanos, si Dios nos perdonó todas esas ofensas, imagínense toda la lista que teníamos contra Dios, nos perdonó. ¿Cómo nosotros no vamos a ser también benignos, misericordiosos y perdonándonos unos a otros si Cristo ya nos perdonó de todas esas ofensas? Así que esa gracia que se nos ha sido recibida, hermanos, debemos nosotros también imitar ese mismo amor incondicional de Cristo, como Él nos enseñó. Ahí en Lucas 6:35 dice, si gusta acompañarme, Lucas 6:35 dice la palabra de Dios: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Así que hermanos, si el día de hoy alguien te ha mentido, o alguien te ha robado, o alguien te ha ofendido, no pagues mal por mal, sino paga ese mal con bien. Tú confía en que el Señor Jesucristo hará su obra en aquellos que te han dañado. Ahora debemos nosotros ser compasivos, debemos de ser sensibles, empáticos ante nuestro prójimo, porque sabemos que nuestro prójimo lamentablemente a lo mejor está perdido espiritualmente. Por eso también debemos de perdonarlo por todas esas ofensas o daños que se nos han hecho, así como Dios con su amor incondicional nos perdonó por medio de Cristo. ¿O acaso, hermanos, no hemos sido perdonados por tantas ofensas que hicimos a Dios? Yo creo que todos nosotros hemos obtenido ese perdón. Antes lo ofendíamos con nuestra manera de vivir. Y cómo no podamos a poder ahora, hermanos, perdonar a algo pequeño que se nos ha hecho ante nosotros. Yo creo que todas esas injurias que hemos sufrido no se van a comparar con lo que Cristo sufrió en la cruz, que soportó todo el peso, toda la pena del pecado de nosotros en la cruz, toda la ira de Dios. Él, sin haber cometido ningún pecado, fue despreciado, fue crucificado, y aún así Él extendió su perdón para con nosotros. Por eso nosotros ahora debemos de seguir ese mismo camino. Así que hermanos, por medio de estas virtudes, la bondad, la misericordia y el perdón, sean el fruto de nuestra nueva vida en Cristo. Estas actitudes ahora deben de reflejar nuestra nueva vida en Cristo. Así que hoy, hermanos, para concluir, si hoy por medio de estas aplicaciones prácticas aún te sientes identificado con el viejo hombre, si tú aún a lo mejor estás robando, mintiendo, ofendiendo, hoy puedes a través de Cristo despojarte de esa vida. Si tú vienes hoy a Cristo, serás vestido en santidad y justicia. ¿Y cómo lo puedes hacer? Porque la Escritura dice, si confiesas tus pecados, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso ahora ven y admite que tú a lo mejor vives en mentira, vives en robo, vives en palabras ofensivas. Reconoce todas estas malas actitudes en las que tú has vivido. Y reconoce que solo Cristo puede limpiarte de toda maldad. Si tú crees que Él murió por tus pecados y resucitó para darte una nueva vida, entonces serás salvo. Así que te invito hoy que vengas con un corazón arrepentido y sincero. Y Dios es misericordioso, Él te limpiará y Él te va a despojar de esa manera de vivir, te va a dar una nueva vida. Y nosotros como creyentes, hermanos, si sentimos que estamos otra vez regresando a estas malas actitudes, ven hoy a Cristo, por medio de su palabra renueva tu mente. Nosotros ya fuimos despojados de esa antigua manera de vivir, ya somos vestidos de ese nuevo hombre, así que no debemos de permitir que el pecado nuevamente reine en nuestras vidas. Por eso, hermanos, entrégale hoy tu vida a Cristo, entrégale tu mente al Espíritu Santo, para que tu vida sea congruente con el Evangelio
Hermanos, para eso fuimos salvos, para vivir nuestra nueva vida en Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este mensaje, por este día, por este culto, Padre. Te damos gracias, Dios, porque tú nos despojaste de esa antigua manera de vivir. Padre, renovaste nuestros pensamientos, todas esas malas